Desde la Jusco hasta Parres, del bosque a la milpa, aquí canta el sur de la ciudad, con corazón de pueblo. Tlalpan es tierra firme y aquí manda el pueblo. ¿Cómo están todas y todos? Bienvenidas, bienvenidos a este espacio, En Tierra Firme, Voces que Transforman. En este espacio estaremos compartiendo distintas anécdotas, experiencias, estaremos hablando de las tradiciones y todo lo que estamos viviendo aquí en nuestra bella demarcación, la alcaldía de Tlalpan. Tengo el gusto de que me acompañe en este espacio la compañera Diana Valenzuela. Diana es una luchadora social, ha acompañado distintos movimientos, está acompañando también procesos con los compañeros indígenas, es una gran comunicadora y tengo el honor de que nos acompañe en este espacio. Diana, qué gusto saludarte. Hola Irugami, pues qué gusto estar aquí compartiendo contigo, con toda la audiencia y por supuesto con nuestras y nuestros invitados en este podcast que es Voces que Transforman, que sin duda va a haber voces distintas, diversas, mujeres, compañeras, compañeros del movimiento de nuestra bella y querida alcaldía Tlalpan, y para mí es un gran gusto y un placer compartir este espacio contigo, Irugami, un gran compañero, amigo, diputado federal. Gracias, Diana. Y el día de hoy, en este primer episodio, tenemos el gusto de que nos acompañe una compañera luchadora social, pionera de nuestro movimiento, de aquí de la alcaldía de Tlalpan, de Pedregal de San Nicolás, tercera sección. Nuestra compañera Elvira Arriaga. Qué gusto saludarte, Elvira. Gracias, Iru. Gracias, Diana. Yo les agradezco mucho la invitación, por la oportunidad de dejarme expresar de esta manera la experiencia que hemos ido adquiriendo en el territorio. De verdad es un privilegio estar con ustedes, y a ti sobre todo el hecho de que como diputado pues voltees a ver a la comunidad, ya que el objetivo ahorita del trabajo de los legisladores es estar en territorio. Y creo que conocer a los liderazgos, conocer la comunidad, conocer nuestros vecinos y sus necesidades, dice mucho de tu compromiso con la ciudadanía. Gracias por estar aquí. Gracias, Elvira. Elvira además es consejera de nuestro movimiento y ella es quien le tomó la icónica foto a nuestra señora presidenta cuando estaba en las brigadas, porque fue en su colonia. Cuéntanos, Elvira, cómo es ese proceso tuyo de inicio en el movimiento. Bueno, antes que estar dentro del movimiento de Morena, a la edad de los 23 años me inicié dentro de mi comunidad. Okay. Llegamos por ahí del 71, 72 años a la colonia y pues no había más que víboras, piedras y la vía del ferrocarril. Yo soy originaria del estado de Michoacán y llegué a la edad de 9 años aquí a la ciudad, y normalmente anduvimos de Magdalena. Cuando hubo oportunidad de que en el Pedregal, que era declarada zona inhóspita, mucha gente se acercó a los ejidatarios y los padres de uno pues compraron ahí. Reitero, no había más que víboras, lagartijas, piedras y párenle de contar. La primera vez que yo me vine de allá de Magdalena me perdí, mi madre me tuvo que llevar. En ese entonces pues no había nada, o sea, estaba el río Eslava en su estado más puro, más genuino, y entonces ahí fue donde nosotros empezábamos a lavar, porque obviamente no había servicios. No había luz, no había agua, no teníamos ningún servicio en esa colonia. De ahí en ese entonces empezó a nacer la inquietud, porque había algunos compañeros que ya se organizaban, ya voceaban a mitad de la mañana, y como estamos en la parte baja de lo que es la falda de la Jusco, pues por allá se oían las voces. Y lo que me llevó en ese entonces a participar fue el hecho de que no tenía agua. Estaba por esos años, yo me casé más o menos muy joven, y entonces no había agua y había que acarrearla de un ojito que todavía existe como tal, pero que ya casi no tiene agua. Posteriormente, en ese trayecto se ponen unas cisternas, una cisterna, por ejemplo, que es muy conocida, que no existe ya, que es el Tanque Azul, que se ubicó ahí en la calle de Omunitiscandal. Era una góndola de ferrocarril, ahí nos daban 3 viajes diarios, pero había que acarrearla con el aguantador. Entonces fue muy complicada para uno, pues como mujer, estar embarazada y estar acarreando el agua continuamente, porque además
los hombres se iban a trabajar, eran los proveedores y había que estar en casa. Esa era una. Después los compañeros que en ese entonces se organizaban, se nombraban mesa de residentes. Esa mesa de residentes pues aglutinaba a hombres y mujeres, en donde ya vislumbraban la necesidad de organizarnos para trabajar el proyecto de la urbanización de la colonia. Así fue como fue naciendo mi espíritu al integrarme. Posteriormente, yo recuerdo, tenía 23 años, ya más o menos estábamos organizados en la colonia, más o menos. Entonces entrábamos a la alcaldía, antes delegación. Recuerdo que en aquel entonces estaba David Ramos Galindo, creo que era David Ramos Galindo, y nos invitaron a participar. Yo recuerdo que el papelito me dieron mis compañeros a leer un documento y miren, yo le hacía así, la voz se me quebraba, los pies me temblaban, las rodillas sudaba, oía mi corazón latir en los oídos, era un nerviosismo terrible, ¿no? Sí. Pero me dijeron, te toca leer la minuta y vas a leer las solicitudes ahí con el delegado, ¿ok? En ese sentido entramos, se formó la colonia, okay. Así vino la solicitud de la escrituración, la solicitud de la red de agua, la solicitud de la electrificación, las escuelas, los centros de salud. Este comité de residentes era el que trabajaba. Oye, Elvira, pues es maravilloso cómo incluso tú siendo mujer, supongo que ha de haber sido todavía más difícil, ¿no? El hecho de que las y los compañeros que estaban en ese tiempo en la política no solo te escucharon, sino además atendieran tus necesidades, que entiendo parten básicamente de todas las necesidades de las y los vecinos. Así es. Es un periodo muy complicado porque tenemos niños pequeños y las mujeres nos encargamos de llevar los servicios. Claro. Entonces, es muy complicado, conflictivo, porque además les voy a contar algo que no es secreto para nadie, pero me costó el divorcio. Okay. El andar en esos rollos de arriba para abajo, de llevar el agua, me costó el divorcio con mi primer esposo, y mis hijos eran pequeños, 4 o 5 años, nos quedamos solos por esa necesidad que teníamos que cubrir. Entonces hubo mucho trabajo de mis compañeros, muchísimo trabajo, éramos un equipo muy grande. Entonces teníamos actividades repartidas, pero todos íbamos así como que en conjunto, en cuestión de buscar los terrenos para las escuelas. Se creó la comunidad, sí, ¿no? Entre todos, muy bien. Exactamente. Entonces creo que fue una etapa muy, muy difícil para mí en lo personal. Además, no tenía la preparación necesaria, no tenía el conocimiento, no me sentía con la capacidad de decir quiero ir y voy a ir, ¿no? Porque un tanto me reprimía mucho el hecho de ser una mujer muy chapada a la antigua, claro, con una madre muy, muy reprimida, y entonces sentía que mi papel era la casa. Sí. Desmitificaste muchas ideas sobre el papel y el rol de género de las mujeres dentro de los hogares. Y, por ejemplo, derivado de todas esas necesidades, ¿cómo llegas a ser consejera? Uy, bueno, es que es una historia muy larga, ¿no? Es una historia de lucha muy larga. Un compromiso te lleva a otro, y luego a otro, y luego a otro, y cuando ves ya estás inmersa en un montón de temas y en un montón de compromisos. A partir de que se forma el movimiento, por ejemplo, en el movimiento de Morena, soy fundadora del partido. De base. Sí, totalmente. Cuando Andrés Manuel llega a la colonia en el 2000 para candidatearse, es la primera vez que lo conozco. En ese sentido, va ahí a Omún, entre Yascaba y entre Cisal y Omún, sobre la ciclovía. En el año 2000 para jefe de gobierno. Cuando iba para jefe de gobierno, ahí es cuando lo conozco, ahí es cuando lo escucho hablar, ¿no? A mí me cautivó mucho el hecho de que le decíamos, bueno, ¿por qué aquí? Claro. En este lugar tan olvidado de Dios y de todo el mundo, ¿no? Porque antes no se acostumbraba. Exactamente, sí. Entonces, ¿por qué aquí? ¿Por qué no los medios? ¿Por qué no la radio, la televisión y el... ¿O por qué no convocó en el centro de la alcaldía? Exactamente, ¿no? Y dijo, aquí, porque quiero saber
cómo viven ustedes, Eso. quiero caminar por donde caminan ustedes, quiero estar donde ustedes están y conocer su entorno, donde ustedes se mueven, quiero conocer sus necesidades, quiero saber qué necesitan. Y ahí recibimos la primera promesa de Andrés Manuel de que si él llegaba a ser jefe de gobierno, iba a darle a los adultos mayores la pensión. Órale. Y ese fue así como que un chispazo para los que nosotros lo vimos, lo vivimos, y entonces dijimos, a ver, este hombre tiene algo raro, además de que era bien guapo. Eso es indiscutible, ¿no? Sí. Y aparte el humanismo sí, mexicano, ¿no? Que se sí. empieza a gestar Sí, a partir de ahí. Entonces es una reacción en cadena que él despierta, es una atracción por su forma de hablar, por su forma de actuar, pero les decía, platicando con uno de mis hijos, Ujú. hacíamos una anécdota en esta semana. Dice, es que es como tener un novio. Tienes un novio, no, jovencita, bonita, algo así. Tienes un novio y ese novio te dice, oye, ¿me compras esto? Sí, claro que sí. ¿Me compras una casa? Sí. Oye, ¿me puedes comprar un coche? Sí, sí. Sí a todo. O sea, todo. Pero ¿qué crees? Nunca te lo compró. cumplía. Claro. Nunca te lo compró. Y sin embargo, es bien guapo, galán, lo que sea. Pero llega otro que no es tan guapo ni es tan galán, que a lo mejor anda mugroso por su trabajo. O sea, es totalmente diferente al primero, pero que le dices, oye, ¿me compras un vestido? Sí, claro, ahí está el vestido. Oye, sí, ahí está todo. O sea, es un hombre que a lo mejor no tiene las cualidades del otro, pero que cumple lo que promete. Entonces, en ese sentido, yo siento, Andrés Manuel, que es así. O sea, a lo mejor no era el típico político que ofrecía y prometía, no, era un poco más Sencillo. limitado, pero cumplía y nos cumplió a todos. Entonces es lo que a mí en lo personal me enamoró mucho de él, y luego el proyecto. Entonces, en ese sentido, ahí viene, nos damos de alta en Morena cuando se registra el partido, estamos en Morena Asociación Civil, estamos en Morena como Convención Democrática, no nos perdimos una sola marcha. Defendiendo el Sí, petróleo, por además, supuesto, ¿no? No nos perdimos, estuvimos en la lucha por el fraude en el 2006, en el 2012, y ahí venimos, hasta que llegamos al 2015. O sea, cuando se va a dar la lucha por el petróleo, que es cuando yo realmente conozco a mi presidenta al día de hoy, y es donde sale esa fotografía, ella entra a la colonia a trabajar, y estamos trabajando con un diputado nosotros, pero ella es parte del equipo, viene Alfonso, viene Darío y viene la doctora Claudia. Okay. Entonces, en ese sentido... Brigadeando Sí, las puertas. sí, en ese sentido se forman las brigadas. Okay. Y entonces pues salimos como un solo equipo a juntar las firmas, a tocar casa por casa, y esa foto que circula por ahí, nadie tenía la costumbre de tomar fotos, ¿eh? Como ahora, ¿no? Sí, Que no, se simulan sí, ahora muchos ya procesos. es, ya ahora es un así como que un auge tremendo el de la El de selfie los y likes. toda Sí, no la hay foto, no cosa. existió. Exactamente. Y si se dan cuenta, yo nunca salí en las fotos porque yo tomaba las fotos. Antes no teníamos la camarita con la famosa cámara inversa para tomarse una selfie, ¿no? Okay. Entonces, siempre andaba tomando fotos. Siempre. Y a mí me encantaba andar tras mis compañeros que eran candidatos y mis compañeros que nos acompañaban. Y esa foto está tomada en la calle de Olca, entre Omún y Tenosique. Las fotos que vamos a ver por ahí son fotos de la colonia Pedregal de San Nicolás en a ver la si la pueden época proyectar esa fotografía. del periodo de la firma de la recolección de firmas para el petróleo, para echar abajo la reforma energética. Esa foto es icónica. Cuando yo la veo que mi presidente la presenta cuando gana, en la mañanera, yo casi claro. me caigo de la cama y digo, esa foto es mía. Se la pueden apoderar muchos y decir, no. Ahora es del pueblo de sí, México, pero sí, la tomaste pero tú. esa foto viene y tiene la secuencia, o sea, de muchas fotos que le tomé a la doctora en ese periodo, en el periodo de la campaña, en el periodo del petróleo. Cuando yo la conocí, vuelvo un momento atrás, cuando la conozco estamos en Bucareli. Yo sabía del movimiento del CEU,
¿Por qué? Pues porque mis hijos estaban en ¿En la universidad en un momento, pero no tenía el contacto directo con ella. Cuando yo la conozco, estamos en Bucareli, en el movimiento de pues no dejar permitir que se apruebe la reforma energética. Okay. Ahí, en ese momento, yo la vi llegar porque salía del trabajo, me iba directamente para allá y la veo llegar con su morralito. O sea, solita. Una mujer de a pie. Sí, toda la vida, sí. La vi llegar con su morralito y pues siempre sus suétercitos que usaba. Y ahí fue cuando la conocí personalmente. Posteriormente se formaron los grupos de las Adelitas en defensa del petróleo. Pertenecí a la brigada. Hoy no traigo mi mascada, que me hubiera gustado traer, pero fui de la brigada Olin Nahui, o Nahui Olin, que era mi brigada de las Adelitas. Ya hace 11 años que el movimiento pues se creó formalmente, obviamente desde mucho antes, pero en términos formales y legales, 11 años. ¿Qué es para ti, qué significa para ti haber caminado todos estos procesos juntos y qué sugerirías y qué le dirías tú a nuestras bases? Porque esto es importante mencionarlo. Tú eres base y eres una persona que construyó desde el inicio del movimiento, pero lo más importante es que representas en el movimiento algo, tienes un encargo en el movimiento que es ser consejera. Ya después de 11 años, ¿qué le sugerirías tú a todas las compañeras y los compañeros de base del movimiento de la ciudad y del país para continuar y también para fortalecerse y además también para ser parte de la toma de decisiones del movimiento? ¿Qué sugerirías tú? Bueno, antes quiero aclarar el hecho, me preguntó Diana, me preguntaste tú cómo llegué a ser consejera. Sí. Yo traigo un rato trabajando en los círculos de estudio de formación política. Cuando el Instituto de Formación se planea echar a andar por Andrés Manuel, que es uno de los objetivos de la formación política. No puede haber conciencia, no puede haber un buen militante si no hay una conciencia plena de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos. La formación política nos determina quiénes somos y nos da una identidad y por qué tenemos que trabajar. De acuerdo. Entonces, en ese sentido, salgo yo de los círculos. Teníamos muchos círculos en Tlalpan, con Margarito Javier, que es mi compañero. En el grupo de los círculos hubo una asamblea y ahí nos eligieron como representantes de la alcaldía de Tlalpan ante el Instituto de Formación Política. Entonces estuvimos en el Teatro Ferrocarrilero con Eduardo Cervantes mucho tiempo, desde el inicio del instituto. De ahí nace la idea de mandar compañeros de estos formadores pues a ser parte de la consejería, porque tenemos que participar, por ejemplo, en la discusión de los estatutos. Es importantísimo poner candados y conocer nuestros estatutos en el marco jurídico para tomar decisiones. Desgraciadamente, bueno, la gente no le ha dado toda la atención debida a esa parte. Sentimos que nuestras autoridades, aunque tú les digas necesitamos dar formación política, necesitamos hacer círculos, no nos escucharon o no nos hemos visto realmente tomados en cuenta en ese sentido. De ahí nace la idea de ir como candidatos a la consejería. Y dijimos, bueno, pues vamos, si lo logramos, qué bien, y si no, también, ¿no? Que el pueblo decida. O sea, sí, o sea, nosotros nos sometimos a la decisión de nuestros compañeros. Entonces, ¿qué pasa? Pues a ver, Diana, ¿cuántos vecinos tienes que nos conocemos, Iru, y entre todos, familia, amigos, conocidos? ¿Cuántos votos podemos llevar? Claro, pero además que apoyen el proyecto, exactamente, ¿no? O sea, sí, gente que van con el proyecto, no van con Elvira, no, no, Elvira es una persona nada más, no, el proyecto es lo importante. En ese sentido, pues dicen, a ver, éramos 5 los candidatos de los círculos, pero decían 800 votos. Ya habíamos participado en el 21 o 19 y ganamos la consejería en esa. Entonces, nosotros éramos Daniel, un compañero de la Hidalgo, pero de los círculos, y su servidora, y ganamos
ganamos el segundo lugar, ellos con 86 y nosotros con 85 y me anularon 3 votos. Ándale. Pero Sí. es importante lo que Sí. mencionas, ¿no? Que aparte de todo, o sea, el desarrollo por lo cual tú has sido consejera, pues viene también incluso de una formación que, como bien comentas, es necesaria, sobre todo ahora que se discuten nuevamente los estatutos de Morena, ¿no? Sí, entonces así es como llegamos a la consejería, pero el INE nos tumbó las asambleas. Ok. O sea, en ese entonces, y nos anularon a todos los consejeros, ya teníamos 270 y teníamos que hacer 300 asambleas y resulta que el INE nos borró del mapa a todos, nos echó abajo todo el proceso y entonces pues éramos consejeros de nombre, pero Pero hasta ahí. no legalmente, Ajá. pero vuelves a participar. Viene de nuevo la elección Sí. y otra vez regresamos a lo mismo y decíamos, entonces ya se hablaba de un número mucho mayor y decían, ¿de Sí. dónde sacan que vamos a tener 800 Creció muchísimo el personas? ¿No? O sea, movimiento, sí. el mínimo de votos se pedía de 800. O sea, decíamos, no. O sea, el cálculo era que con 800 pues, se podía ganar. Se podía Ok. quedar, ¿no? Podía uno aspirar a quedarse. Ok. Y dijimos, no, pues, o sea, sí se desanima uno, ¿no? Porque entonces ya se abre ahí el abanico y ya no participamos muchos ciudadanos, sino ya vienen candidatos, ya vienen nombres muy fuertes, ya vienen fuerzas políticas muy fuertes y entonces dijimos, bueno, pues vamos a donde lleguemos, donde tope, vamos a demostrar nuestra fuerza como compañeros de este movimiento de formación política, que es donde vengo, y entonces hubo por ahí algunos detalles que no me gustaría mencionar, pero logramos llegar a la consejería y Democratizando empatamos, sí, el proceso. como una persona natural de la ciudadanía. Eso. Logramos quedar en el primer lugar con la compañera que empatamos, diputada. Llegamos a los 832 votos, empatamos en el primer lugar y nos quedamos sorprendidos. Muy bien. Pues muchas Sí. felicidades. Justo el partido está pasando ahorita un proceso de democratización enorme, que es el tema de la afiliación, tú lo sabes muy bien. Tenemos una meta a nivel nacional de 10 millones y en la ciudad de alrededor de 900,000 afiliadas y afiliados, y la intención es justo eso, que quien tome las decisiones y quien tome la fuerza dentro del partido, pues sean las bases, y las bases al mismo tiempo por quien van a votar y a quienes van a elegir es a quien vean en territorio, a quien vean chambeando, ¿no? Así es, y en este caso, bueno, pues muchas felicidades, Elvira, porque seguramente todo el esfuerzo que hiciste desde abajo, pues es el que te coloca a ti ahora y el que reconoce además tu trabajo. Pero a mí me gustaría saber qué se siente el haber caminado desde el inicio con la que ahora es la presidenta de nuestro país, una mujer también de pie, una mujer también de base y con la que seguramente tuviste muchísimos aprendizajes. Bueno, yo antes de entrar en ese tema, sí quiero reconocer a mis compañeros. Un Bien. liderazgo no va solo. No es un personaje quien es si no tenemos el respaldo atrás De acuerdo. de nuestros compañeros, nuestros vecinos, nuestros amigos. O sea, mi reconocimiento a todos y a cada uno de mis compañeros que me han acompañado en este proceso durante los años. Tengo amigos, tengo familiares, tengo vecinos y que nos hemos aglutinado en ese sentido. O sea, creo que Elvira no es Elvira si no tomamos en cuenta a todos los que vienen conmigo en ese sentido. Y es de humanos reconocer y pues antes que yo están ellos y en ese sentido siempre me dirijo hacia los demás. Mis compañeros, mis conocidos, mis vecinos, me ha visto trabajar en ese sentido y mis vecinos son lo más importante. Así es que en ese sentido, el haber caminado con la doctora, iniciamos también en la tercera sección su campaña para la alcaldía. Tercera sección del Pedregal de San Nicolás. Ahí llegó la doctora, teníamos un grupo, éramos como 10, ella lo ha manifestado abiertamente en la vez que estuvimos en Huipulco, nos conocemos, es una persona muy humana, tiene una calidad que a mí en lo personal me mueve mucho. Caminamos casi todo el territorio de la Jusco Medio. Es una persona realmente incansable.
Ella empieza temprano y termina noche. Nos veíamos nosotros a las 10, 11 de la noche en el Ajusco Medio, con frío, con lluvia. O sea, una cosa tremenda, pero la doctora, ay. Entonces, si uno está viendo ese ejemplo de esa mujer tan menudita, porque es menudita, se ve tan frágil, se ve tan indeleble. No, es un mujerón, ¿eh? O sea, yo la conozco en sus etapas y mis respetos, es una mujer sota en capacidad, en conocimiento, en tenacidad, en preparación. Sí, o sea, sí. Mis respetos para esa mujer. Cuando se da, gana la alcaldía. Y cuando se da, yo recuerdo que cuando se dio la elección para la alcaldía, se dio ahí en el local de Margarito la elección y no estaba ella presente. Y cuando dijeron para la alcaldía, ¿va Claudia? Todos dijeron, si va Claudia, yo me bajo. Así, muy bien. Así. En unidad. Sí, todos dijeron, si va Claudia, yo me bajo. Cuando se va a la jefatura, pues ya estamos hablando de temas mayores, claro, ¿no? Entonces, yo creo que el trayecto que vivimos muy cercano con la doctora fue en el proceso de la alcaldía. Algo que a mí me ha marcado y que siempre lo presumo es que la doctora en sus mañaneras, en su atención, en sus audiencias en la alcaldía, uno iba y le presentaba la solicitud. A mí en lo personal me tocó ir, doctora, estamos solicitando esto. Algo tan simple, pero tan complicado. Sí. El desasolve de un resumidero en donde las familias, cuando llovía en esa temporada, se inundaban. A todo el mundo se le metía el agua y uno hacía una barda en la entrada y otro hacía otra barda en la entrada porque el resumidero estaba tapada. La historia de los resumideros también viene de muy lejos, es captar el agua y alimentar los mantos freáticos. Sí. Pero en ese entonces, doctora, necesitamos, bueno, no habíamos salido de la delegación entonces, cuando ya me estaban llamando, que ya estaban con el Bactoraya. O sea, a mí me impresionó, ¿eh? La eficiencia. O sea, sí, me impresionó. Estuvieron una semana, al día de hoy, ese resumidero sigue activo sin problemas. No, entonces, o sea, dije, carajo, y cuando ella entró a la alcaldía, teníamos frentes de obra por todas las calles, máquinas y todo se atendía y sin dinero, porque además no había dinero. Entonces, mis respetos para esa mujer, porque yo la he visto trabajar, la he visto comprometerse, pero además digo, siendo mujer conoce las necesidades de la casa, sabe qué tiene que hacer y sabe dónde buscar. Y la hemos visto. Entonces, para mí ha sido un gran ejemplo y yo siempre que la veía, no me he perdido ninguno de sus eventos, ninguno, ni me lo perderé, ¿sí? Número uno. Hubo un evento en La Bombilla, cuando estuvo ahí en Álvaro Obregón, sí. Llegó y, o sea, nos conocemos, yo quiero decir que antes la toteaba, pero después su investidura me dice que tengo que hablarle de usted porque es mi presidenta, y entonces cuando llegamos por ahí, tengo las fotos, porque les digo, siempre tengo fotos, y además salió por ahí en el periódico y en la televisión, y entonces nos abrazamos muy fuerte. Bueno. Y le dije, doctora, sí llegamos. Y me dijo, sí, Elvirita. Llegamos todas. Sí llegamos, y ese fue nuestro lema de siempre, sí llegamos. Y sí llegamos. Y está haciendo un trabajo impecable en la presidencia de la República, como nadie. Vi un par de conferencias donde algunos funcionarios dicen, nadie nos había preguntado tan a fondo de las cosas que luego ni ellos mismos se esperan, ni nos traen tan en el radar ni demás. Elvira, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperemos que no sea, es la primera, pero no es la última vez que vamos a estar aquí juntos. Un mensaje de cierre que quieras dar, Diana. Sí, pues muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, Elvira. La verdad es que conocer tu trayectoria y sobre todo que has caminado desde el inicio con la que hoy es nuestra presidenta y con la que por supuesto llegamos todas, pues es un gran privilegio. Así que pues les esperamos en la próxima emisión y pues adelante, Elvira, un mensaje. Bueno, pues yo nada más quiero decirle a mis compañeros de las bases que si nosotros no nos formamos políticamente, no vamos a poder cumplir con este gran compromiso que nos ha dejado Andrés Manuel y que ahora lo tenemos en manos de la doctora Claudia, nuestra presidenta. Es obligado tomar la formación.
Es obligado para cada uno de los legisladores, de los senadores, de los alcaldes, bajar esa información. Es obligado de la militancia de Morena formarse políticamente para tomar las decisiones que nos van a llevar a dejarles un mejor país a nuestras generaciones. Si no hay formación política, estamos perdidos. Así es. Pues muchas gracias Diana. Tomen leche para el bienestar y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por acompañarnos. Desde la Jusco hasta Parres, del bosque a la milpa, aquí